Hola, soy Luz Uriol Gárate, miembro del equipo gestor del curso virtual Hacia el fin de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, niñez, adolescencia y violencia basada en género en el marco de la mejora de los servicios de prevención y atención. Es necesario revisar la historia de la infancia para poder dar cuenta de que el significado de la misma no siempre fue igual y que ha variado de sociedad en sociedad, de época en época, de cultura en cultura, y que eso ha impactado de manera distinta también en la forma de vida de las niñas, los niños y adolescentes. Por ejemplo, en la época antigua, el rasgo común que se tenía hacia los niños es que era un objeto de propiedad. En la Edad Media, el niño era considerado un adulto pequeño, un ser incompleto, alguien que contenía un germen del mal, a quien se le consideraba tenía tendencias malignas y que había que aplacar. En la Edad Moderna surgen nuevas miradas sobre la niñez. Se considera una etapa distinta a la de los adultos. Es en esta época que se consolida la figura de familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos. Surgen también las primeras instituciones educativas. Ya en la época actual, las niñas y niños son sujetos de derechos, así de simple. Es en esta época que surge la Convención por los Derechos de los Niños. Aborda este documento los factores sociales asociados a la falta de derechos, por lo tanto, es un documento de principio ético. Chris Jenks, especialista en infancia, nos dice en su libro Sociología de la Infancia, que data de 1982, que la infancia o la niñez no es solamente un fenómeno natural, directamente derivado del desarrollo o crecimiento físico. Es además, y sobre todo, una construcción social, diferente en cada tiempo y geografía, que hace referencia a un estatus delimitado, incorporado dentro de una estructura social y manifestado en ciertas formas de conducta, todas ellas relacionadas con un conjunto concreto de elementos culturales. Paradigmas de la infancia. Se entiende un paradigma como un parámetro desde el cual se define la identidad de un otro. Por otra parte, un estigma es una valoración negativa que se hace de alguien a partir de aquello que lo diferencia, que no se ajusta a la norma, que no es considerado normal. Desde este punto de vista, paradigma y estigma vendrían a ser dos caras de una misma moneda, los prejuicios. Los paradigmas en sí son representaciones o visiones, en este caso adultas, acerca de la infancia, y distinguimos dos componentes. Uno, la subestimación, que a su vez tiene consecuencias, como la desestimación del mundo y del saber de los niños, la sustitución de sus esfuerzos e iniciativas, y la victimización en nombre de su fragilidad. Por otro lado, el otro lado del paradigma, ubicamos la desconfianza que acarrea algunas consecuencias como la corrección permanente, la patologización de las discrepancias y la coacción constante para el cambio. Siguiendo con los paradigmas de la infancia, encontramos que Alejandro Kusianovich en el 2001 encuentra 6 tendencias conceptuales y prácticas que regulan la participación de los niños. Un primer paradigma identificado lo denomina la propiedad familiar, que se pone de manifiesto en frases coloquiales como mi hijo, mi hija, mi niño, pero que además arrastra otras ideas con ello, como es mi hijo, hago con él lo que quiero, o lo crío como quiero, o lo castigo como quiero. Otro paradigma identificado es considerar la infancia como un potencial, es decir, el niño, la niña o la adolescente visto como alguien que todavía no puede o no es capaz de dar su opinión o su parecer sobre algo que le compete o que lo involucra. Entonces, en ese sentido,
Un niño y una niña es alguien que todavía no puede opinar, es alguien que después va a dar su parecer, después va a tomar una decisión, en fin. Un siguiente paradigma es la peligrosidad, referido a cuando se considera a un niño como alguien que altera un orden, pero un orden establecido desde el punto de vista adultocéntrico. Entonces, en ese sentido hay que corregir al niño constantemente porque es peligroso para ese orden. Un siguiente paradigma tiene que ver con la cultura de la privatización, que es restringir la acción de los niños y las niñas al ámbito privado, doméstico, impidiéndosele accionar en espacios, digamos, de tomas de decisiones que implican un actuar de lo público. Un siguiente paradigma se refiere a la cultura de la prescindibilidad, es decir, no contar con la opinión, ni con el parecer, ni con el punto de vista de ninguna manera de los niños y niñas, precisamente porque están siendo considerados seres incapaces de dar su opinión, su parecer o de tomar alguna decisión. Eso atribuido a la fragilidad, ¿no?, y a la incapacidad que desde el mundo no solo adulto, sino adultocéntrico, se le atribuye a los niños. Y un siguiente paradigma identificado tiene que ver con la cultura consumista, que es considerar al niño como un agente, como un potencial consumidor, ¿no? Entonces a quién se les ofrece juguetes o golosinas, este tipo de cosas. Entonces, ante esta exposición, digamos, de lo que refiere a los paradigmas y a cómo ha ido evolucionando la infancia o la concepción de la infancia, les planteamos 3 preguntas. La primera, reflexionar acerca de cómo la sociedad elabora, produce y reproduce estigmas, desencadenando prejuicios que llegan a ser tomados como verdad. Analicen también cómo se originan los estereotipos y qué factores lo construyen y condicionan. Finalmente, les planteamos que reflexionen sobre qué paradigmas en el ámbito personal aún conservan sobre la infancia y eso, qué implicancias podría tener en el desempeño de sus labores. A fin de que quede clara la información acerca del interés superior del niño, es necesario tener en cuenta que existe una ley referida a este punto y es la ley 30466, ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Esta ley otorga al niño el derecho a que se le considere de forma primordial el interés superior en todas las medidas que lo afecten directa o indirectamente. A su vez, dicta parámetros para la aplicación, reconociendo al niño como un titular de derechos. En ese sentido, surge la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1989. Es un documento vinculante. Esto quiere decir que los estados parte, los que suscribieron y luego ratificaron, asumen compromisos como el de adecuar sus propios marcos normativos a los principios de esta convención y también se comprometen a destinar esfuerzos y recursos para que cada niño en estos países goce pleno de su derecho. Esta convención hace énfasis en que los niños tienen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y se resaltan que sus derechos requieren de protección especial frente a cualquier otro grupo vulnerable de la población. La Convención tiene 54 artículos. El derecho de las personas menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad está garantizado en este documento. Además, y es preciso señalar, que nuestro país ha suscrito y ha ratificado esta convención.
Así como los niños son reconocidos como sujetos de derechos, también se reconoce a las personas adultas como sujetos de responsabilidades frente a los niños. Es así que este documento no es solamente declarativo, no es solamente una declaración de principios, es una convención y es un documento que hay que aplicar. Hasta el momento son 192 países los que han firmado y ratificado esta convención, siendo Estados Unidos y Somalia los únicos países en el mundo que no lo han hecho. El Código de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este documento, el interés superior del niño también está contenido y se pone de manifiesto en los artículos 9, el artículo 45 referido a las funciones de la Defensoría, el artículo 78 referido a la restitución de la patria potestad, el artículo 81 acerca de la tenencia, el artículo 88 relacionado con las visitas, el artículo 90 que tiene que ver con la extensión de regímenes de visita y el artículo 118 acerca de las situaciones imprevistas. Pero cabe resaltar que en todo el documento el interés superior del niño está contenido, ¿no? Está de manifiesto en estos artículos mencionados, pero está en general, lo pueden revisar. Finalmente, la ley número 30364, que es la que de alguna manera regula las acciones del Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, también contiene este interés superior del niño. Esta ley, la ley 30364, fue publicada el 23 de noviembre del 2015, derogando una ley que ya llevaba 23 años de vigencia, mejorándola también, ya que esta ley incorpora nuevos enfoques y paradigmas. Los principios orientadores de esta ley 30364 son los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad y, por supuesto, el interés superior del niño. Es así que la ley 30364, en todas las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos administrativos, se debe tener consideración primordial del interés superior del niño. Hasta aquí con lo revisado para esta primera sesión. Van a encontrar en la plataforma virtual materiales adicionales para complementar los aprendizajes propuestos a lo largo del curso. Nos vemos en la siguiente sesión.